Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a su programa Foro CBS por Centrovisión Satelital Honduras. Recuerden que estamos también saliendo en el Facebook Live, ahí nos buscan en la página de Centrovisión Satelital y también nuestra transmisión online en cbshonduras.com. Adicionalmente pueden utilizar también la app CBS Honduras, que la pueden descargar en su Android para seguir nuestra señal. Este programa es de 7:30 a 9 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y aquí pues abordamos temas de interés nacional y de interés social, digamos, no solamente político. El día de hoy vamos a abordar un tema que pensamos que crea cierta confusión conceptual en las personas y que es de impacto no solamente aquí en Honduras, sino a nivel mundial. Este es el tema del cambio climático, del cual vamos a aprender con nuestro invitado muchos conceptos que de repente desconocemos y otras cosas que hay que definir. Vamos a responder algunas preguntas, como por ejemplo si nosotros estamos acelerando esto que llamamos cambio climático, o si el calentamiento global tiene algo que ver con todo esto o es parte del cambio climático. Todas esas cosas las vamos a ir analizando y ver cuáles son en realidad las causas para esto, o si es un fenómeno de nuestra época o es algo cíclico dentro de nuestro planeta. Para ello hemos invitado a un experto en este tema. Él es un ingeniero geólogo graduado en una universidad de Estados Unidos, Aníbal Godoy Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Gracias Carlos por la invitación. Es un placer pues dirigirme a tu público que cada día te ve este programa. Entonces, aquí he venido hoy para colaborar o compartir parte de mi conocimiento en el tema cambio climático o calentamiento global. Pues gracias por aceptar la invitación y la idea es precisamente esa, que mediante este foro, no solamente, como les mencionaba, tratamos los temas tradicionales de los foros, sino también tratamos de dar alguna luz y algo de compartir los conocimientos, como decía el ingeniero Aníbal Godoy, que por cierto es graduado de una universidad en Colorado, la Colorado School of Mines, ¿sí? ¿Verdad? Correcto. O la Escuela de Colorado de Minas. Escuela de Minas de Colorado en español o Colorado School of Mines en inglés. Ok. Aníbal, o ingeniero Aníbal, o cómo nos tratamos aquí. Somos amigos, dime Aníbal, que es más fácil. Ok, bueno, Aníbal, entonces. Ok, les recuerdo antes que todas las preguntas que tengan al ingeniero las pueden mandar al 9504-1534. Ahí está el número de WhatsApp en la pantalla. Y ahí nos pueden pues dar sus opiniones o preguntar lo que quieran al respecto. Con este tema del cambio climático, Aníbal, hay una confusión, creo, y creo que por ahí deberíamos arrancar, entre lo que es calentamiento global y lo que es cambio climático. Entiendo que hay una diferencia, pero... Claro, hay una diferencia. Cambio climático se refiere a la variabilidad del clima. O sea, el clima cambia constantemente, va desde periodos de calentamiento, que la temperatura sube, y luego vienen periodos de enfriamiento. Eso es lo que se llama variabilidad climática o cambio climático. Sin embargo, cuando nos referimos a calentamiento global, nos referimos cuando la curva de la temperatura está subiendo, o sea, va ascendiendo. Eso es calentamiento global, que en algún punto tiene un pico máximo y luego empieza a descender. Al descender pues ya viene el periodo inverso, que vamos hacia un periodo de glaciación. O sea, esa es la diferencia entre ambos términos. En vez de calentamiento global, ese periodo que decís ahorita es un enfriamiento global. Okay. O sea que unos tantos miles de años, en aproximadamente 90.000 años, bueno, antes, porque en 40.000 años vamos a tener el pico máximo de calentamiento global. Luego empieza a variar, o sea que en alrededor de 50.000, 60.000 años
la gente o ahí como lo vamos esté a la ver. tecnología, ahí van a estar, bueno, si ahí estamos, si algunos estamos por ahí, Si algunos ahí van a estar hablando del inverso, van a hablar de enfriamiento global y nos vamos a empezar a echar la culpa también, pero lo importante es que hoy hablemos un poco y seamos amplios de qué hacer para adaptarnos. Para adaptarnos. Eso es correcto. El punto ahí es natural adaptarnos. Es natural, sí. Ok, entonces, vamos a ver si vamos comprendiendo. Y vamos a ir mezclando con algunas imágenes que, bueno, el ingeniero amablemente nos compartió. Entiendo entonces que esto es un tema natural, que es un ciclo que siempre pasa y que nosotros no podemos hacer nada más que adaptarnos. Es correcto. Y eso tiene que ver con cómo están dispuestos los planetas en el sistema solar y cómo está compuesta la misma atmósfera y todo ese tema. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. La primera glaciación y de las más fuertes, según los estudios, ocurrió hace 2.000 millones de años ya. Para explicarme mejor, vamos a hablar un poquito. La Tierra se formó aproximadamente 4.600 millones de años. Cuando la Tierra se formó, es compuesto, igual que la mayor parte de los planetas, rocosos, porque también hay planetas gaseosos. Pero cuando la Tierra se formó a partir del material o del polvo estelar o de lo que rocas o meteoritos, de todo ese conjunto de materiales que conforman la Tierra. Y el globo terrestre inicialmente estaba al rojo vivo. Luego empezó a enfriarse porque ya no estaban adhiriéndose más parte de ese material rocoso al planeta. Entonces empezó un periodo de la Tierra hacia lo que la tenemos hoy. O sea, empezó a enfriarse, empezó a crear su propia atmósfera, luego también la parte del agua y luego la vida. Y la primera glaciación ocurre hace unos 2.000 millones de años, que fue una de las más fuertes. O sea, eso no es nada nuevo. Luego han habido una serie de glaciaciones que vamos a seguir hablando, que nos vamos a concentrar en la última de hace unos 100.000 años. ¿De unos? 100.000 años. Ok, ahí hay varios temas que creo que quedaron como entre líneas. Por ejemplo, estábamos hablando de una creación de la Tierra a partir de un polvo estelar y un enfriamiento y todo un proceso que lleva miles de millones de años, supongo. Correcto. Y esta es la forma en la que de repente deberíamos abordar este tema, porque cualquiera te podría decir en este momento y de repente en nuestra audiencia probablemente surjan estas preguntas y dicen, bueno, pero es que estamos hablando de términos que no son exactamente los que dice la Biblia. Yo entiendo de que hay un pensamiento mágico religioso en la población que de repente no nos permite ver estos temas. Entonces, el enfoque tuyo, ¿cuál es con este tema y para aclararle a la gente de lo que estamos hablando? Para todos los televidentes, el tema a tratar hoy de cambio climático, calentamiento global, es desde el punto de vista geociencia. ¿Qué es geociencia? Es la ciencia de la Tierra. Geo es tierra, ciencia. Entonces, nada que ver con asuntos religiosos, ni nada que ver con, bueno, todo este tipo de charlas que yo veo últimamente, que son de tipo político. Ajá. Vemos hasta ministros que son abogados o cualquier otro campo, si es que tienen alguna carrera profesional, hablando de cambio climático, y lo que menos entienden es qué es cambio climático, qué es calentamiento global. Hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista ciencia, de geociencia. Geociencia. Ya, sí, y de hecho el punto es que en este momento, como bien mencionado, lo agarran de campaña política, personas que son de otras carreras, de repente algunos sí tienen alguna carrera universitaria, hay otro montón que no. Entonces, ellos no van a entender nada. Y el objetivo es precisamente, bueno, ir recordando algunos de los conocimientos que de repente en la escuela le enseñaron, básicos, y después ir ahondando en este tema.
Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que dice el interior de la Tierra, que esto tiene que ver con todo este tema del calentamiento global, porque entendemos, a partir de que Aníbal nos explicó, que es un ciclo natural de todo. Correcto. Por ejemplo, en el gráfico que tienen ahorita en la pantalla, pueden ver el globo terrestre tal como ahora lo conocemos, porque vemos todo esto en la televisión. Ahí se puede ver que la Tierra tiene un núcleo interior. Ese núcleo interior es compuesto, según los estudios, especialmente de metales como hierro y níquel y otros metales. Luego está donde ven que dice núcleo exterior, que es la roca al rojo vivo, como llamémoslo en nuestros términos, es la roca hirviendo, al rojo vivo, tal como la ven en los programas de televisión, los que ven canales educativos como National Geographic, cuando un volcán está expulsando lava, que lava también se conoce como el magma, de donde se produce en el interior de la Tierra. Luego ahí pueden ver lo que dice manto, que es la parte del que compone el globo terrestre, que es caliente pero no derretida como el núcleo exterior. Ese es la roca que le llamamos, utilizamos el término maleable. ¿Qué significa maleable? Que se puede amoldear, así como estos materiales que utilizan los niños para hacer figuritas, plasticina. Entonces esa es la parte, hasta que llegamos a la corteza terrestre, que es la parte fría. Esa parte fría oscila puede variar entre 5 kilómetros en la parte más delgada, en las fosas marinas, hasta 100 kilómetros en las partes montañosas. Entonces es en tierra firme, correcto. Entonces la corteza es como cuando ustedes pelan una naranja o parten una sandía, que equivale a la cáscara o la concha, como decimos. Y eso es no es fácil explicar un tema técnico, entonces, pero con estos gráficos quiero darme a entender mejor. Okay. Una pregunta que de repente te va a causar risa. Y quiero que miremos la otra diapositiva que nos trajiste, pero hay un movimiento en este momento que son los terraplanistas, que dicen, no, es mentira eso, la Tierra no es redonda, la Tierra es plana, y están volviendo a conceptos de la Edad de Bronce. Entonces, y muy probablemente, te lo digo esto por una razón. Sí. Hace como 2 meses, una diputada en el Congreso Nacional empezó a hacer propaganda sobre este tema de la Tierra plana. Y son los mismos que, yo sé que te iba a causar risa, y son los mismos que después están hablando de cambio climático. Entonces, ¿qué podemos decirle a los terraplanistas, digámoslo así, al respecto de por qué tenés la certeza de que la Tierra es redonda? Bueno, no lo había escuchado, gracias por eso, porque por lo menos es el chiste del día. Claro que plano es un afiche de los que pegan para cuando están en política, y si lo ponen en un poste, ya deja de ser plano, ya lo vuelven curvo. Bueno, yo creo que los que ven por lo menos programas educativos, que muy poco los hondureños vemos un programa educativo, todavía siguen viendo novelas, o sea, es increíble que no comprendan lo que la ciencia ha avanzado tanto, que nosotros querramos ir allá a la edad de bronce. Bueno, no me extraña, porque si nosotros vemos, el mundo avanza tecnológicamente. Ajá. Y que producimos aquí más que política y religión. Entonces, eso pero no es el tema, pero sinceramente... Te voy a decir el nombre de la diputada, porque de todos modos ella publicó todo eso en internet. Ah, bueno. Ella lo publicó ahí en internet. Ella es Ashanti Crisanto. Ella fue la que... Ay, le tengo mucho aprecio a la negrita, pero mejor que investigue bueno, un poco y si más. nos está viendo de todos modos, pues la invitamos para acá y venimos. Con cariño para ella, pero no. Bueno, yo te digo que ella es. Luego... Había una diapositiva que me habían mostrado anterior. La del Pangea. La del Pangea, sí. Ajá. Pongamos la del Pangea, ¿qué es el Pangea? Pues.
Ok, la diapositiva anterior, o bueno, en este caso, ¿qué pasa? El globo terrestre, tal como vemos la corteza terrestre hoy, o como vemos la Tierra, se está moviendo. Hace 200 millones de años es como la ven ahí. Si ustedes ven, África estaba montado en América. Eso es de lo más importante que podemos ver. Todo lo que es la parte del Polo Sur estaba pegado también a África. Pero África se mueve hacia, en este caso, el este, según las mediciones actuales, a 4.5 centímetros por año. Todavía se sigue moviendo, o sea, si lo multiplican por millones de años, ustedes pueden calcular cuánto se ha alejado África de América. Entonces, como el interior de la Tierra tiene mucha presión debido a los gases, debido a la temperatura, hay un movimiento interior de esa Tierra que le llamamos convección, que es lo que empuja y ha logrado dividir la corteza terrestre en 14 grandes placas tectónicas. En este caso muestra ¿qué son las placas tectónicas? Vamos a hablar un poco. Ajá. Las placas tectónicas, esas son los grandes trozos de la corteza terrestre que por ese movimiento del interior de la Tierra, especialmente del núcleo exterior, que está el rojo vivo, y esa presión de los líquidos y los gases que están, hace que se muevan en diferentes direcciones. Por ejemplo, lo que le llamamos subducción, que es donde ven que una placa tectónica choca contra la otra. Por ejemplo, por eso tenemos las grandes cadenas montañosas y también tenemos el volcanismo, como sucede en Sudamérica. Cuando choca se acumula tanta energía que es donde se producen los terremotos. Pero en otra parte se separa, tal como África se separa de América, y en otras se mueve en forma horizontal, como Norteamérica se mueve hacia el Pacífico a una velocidad de 20 milímetros por año, exactamente a través, sigue el límite. 20 milímetros por año. Por año, sí, ya es con mediciones. 2 centímetros por año, entonces 2 centímetros correcto. por año. El límite de la placa tectónica de Norteamérica pasa justo al norte de Roatán, que es donde producen nuestros terremotos, pasa por el río Motagua, cruza Guatemala y luego sale por Baja California, sale San Francisco. Pues esa parte del globo terrestre o de nuestro planeta se está moviendo hacia el Pacífico cuando estamos hablando en la parte nuestra. Una pregunta, y se ha dicho muchas veces que la parte delgada de América, que es Centroamérica, eventualmente podría desaparecer o quedar cubierta de agua, una por el derretimiento de los polos y otra por este mismo movimiento. ¿Qué tan cierto podría ser eso? No, lo que sí va a suceder en unos tantos millones de años es que vamos a tener podremos tener unido el Pacífico con el Atlántico a través de exactamente del límite de la placa tectónica de Norteamérica con la del Caribe, que es a través del río Motagua, porque Norteamérica está empujando hacia el Pacífico, mientras que la parte de Centroamérica se mueve hacia la zona de Puerto Rico, hacia Haití, todo eso. Entonces está sucediendo un movimiento contrario que en algún momento se va a unir. Esa franja puede desaparecer. No es exactamente que va a desaparecer, sino que va a estar en una posición diferente. En cuanto a que va a quedar debajo del agua, no, más bien tenemos lo que le llamamos subducción en la parte del Pacífico, que tiende a levantar a Centroamérica, en vez de bajarlo, lo levanta. Porque el Pacífico, la corteza se mete así y entonces levanta hacia arriba lo que es Centroamérica. Entonces no es que va a desaparecer. Con el calentamiento global empieza a derretir los polos. Los polos al derretirse, porque son miles de kilómetros cúbicos de hielo que al derretirse pasan a ser líquidos y van al mar. Entre los últimos 14.000 años atrás, hasta hace unos 7.000 años,
subió, el nivel del mar subió alrededor de un poquito más de 100 metros. Pero por este fenómeno del derretimiento. Claro, porque ya venía el proceso inverso, y cuando el proceso inverso comienza... ¿Cuál proceso inverso? El hace el enfriamiento... Paró alrededor de hace unos 14.000 años y termina el enfriamiento donde tenemos donde empieza lo que es la curva a calentar hace 10.000 años. Entonces, 14.000 años atrás hasta 7.000 años atrás, cuando empieza a calentar un poco el planeta después de que estaba muy frío, crecía como 1 metro por siglo el mar, el nivel del mar. Entonces subió más de 100 metros, o sea, vamos a ver si me explico mejor. 14.000 años atrás, el nivel del mar, a como está hoy, estaba 100 metros abajo. Es que el punto aquí es, vamos a ver, si tratando de resumir, estábamos hablando al inicio de que la Tierra tuvo un proceso ahí como que de fusión de todos los componentes que tenían la corteza terrestre y todo esto. Luego, entra en un proceso de enfriamiento. Así es. Que ese proceso de enfriamiento, me estás diciendo, termina hace, ¿qué? 14.000 años, 7.000 años. No, aquí... ¿O todavía estamos en el proceso? Al principio estábamos hablando del globo terrestre en sí, de hace miles, millones de años atrás. Pero el último periodo de glaciación tuvo su máximo hace de 100.000 años, 100.000 años y terminó hace unos 10.000 años. Correcto, entonces ahí teníamos el punto máximo de enfriamiento, digamos, es de 100.000 años. Eso fue calentando hasta que bajó. No, vamos a explicarme, vamos a ver. Dale. Hace unos 100.000 años comenzó un proceso de enfriamiento fuerte. Comenzó. Correcto. Y alcanzó su pico y dejó de ese proceso, empezó a cambiar el proceso inverso hace 10.000 años. Hace 10.000 años empezó a calentar. Lo que tenemos hoy, lo que es calentamiento global, ya lleva 10.000 años. Y para que alcance su pico máximo le quedan alrededor de 40.000 años más. O sea que todavía va a calentar más. Tenemos para rato para que tengas muchos programas por 40.000 años más. Y después, si seguís con el programa, vas a empezar a hablar de enfriamiento. De enfriamiento global. Global, correcto. Ok, pero aquí entra un punto, porque mencionaste el tema político y bueno, la verdad es que aquí tenemos siempre el gusanito así político por entender cómo es que manejan esto de la política. Voy entendiendo que todo esto es un proceso natural. Totalmente natural. Pero los políticos lo están utilizando a su favor con campañas mediáticas del calentamiento, confundiendo a la gente más bien, entonces. Miren, he visto, y hace poco vi en otro canal, que voy a reservarme el canal, que llevaron unos a hablar de cambio climático, calentamiento global. Y definitivamente, lógico, hablan del tema con muy poco conocimiento, porque el conocimiento está en la parte de las geociencias. Aquí lo enfocan solo, como quien dice, de hoy hacia adelante, y no hablan del problema real del calentamiento global. Por ejemplo, vi a alguien en ese programa, creo que un español, dijo que había algo así como un plan, que si queremos parar el calentamiento global, al año 2050 la expulsión de dióxido de carbono a la atmósfera debe ser 0. Y ustedes saben que cada humano produce más de 4 toneladas de dióxido de carbono por año. Y uno de los grandes problemas del calentamiento global es la producción de dióxido de carbono. Así es. Pero entre más humanos hay, más dióxido de carbono vamos a tener. Yo creo que hoy de repente no es fácil hablar del tema, porque quise hablar un poco de la composición de la Tierra para luego llegar a la parte de
el tema calentamiento global, cambio climático. Ahorita vamos entrando a Pero esa parte. por lo menos vamos a enfocarnos un poco más, porque si no vamos a dejar más confundida a la gente. Un día de esto hablamos solo de lo que es la Tierra, placas tectónicas, podemos hablar solo de volcanismo, podemos hablar solo de terremotos, de tsunamis. De hecho, así que hay teníamos tiempo. algunas diapositivas ahí con este tema del volcanismo. Y sí, realmente hay que entenderlo todo, y por eso empezamos el programa diciendo, no, que vamos a enfocar esta cuestión en base a ciencia. Lo que pasa es que el tiempo en televisión es bien limitado. Es bien limitado. Tenemos que abarcar todo eso despacio, y por eso de repente te ha ido forzando a que ya caigamos al punto al tema del cambio climático y de este calentamiento global. Entonces, retomando lo que decíamos al inicio, cambio climático no es lo mismo que calentamiento global, pero el calentamiento global sí influye en el cambio climático. Así es. Calentamiento global es una de las etapas del cambio climático. O sea, de nuevo, cambio climático es la variabilidad del clima. Entonces, calentamiento global es cuando la curva de la temperatura va hacia arriba. Dentro de esta curva de temperatura hacia arriba, hay cierta variabilidad entre el pico mínimo y el máximo. O sea, en esta curva baja, vuelve a subir hasta que llegue un pico. Luego empieza a bajar, hay otros picos de sube y baja, hasta que llegamos a lo que se llaman periodos de glaciación, que también tienen un pico bajo, que es el mínimo de una glaciación. Ahora, de repente deberíamos de enfocar del por qué sucede el cambio climático, al menos en nuestro globo, a nivel natural. Démosle, porque aquí estamos con algunas cuestiones de ya el comportamiento de los planetas alrededor del Sol y todo este ciclo. Que correcto. Por ahí donde si querés ponemos esta, sí. Ya voy a pedir, y nos ayudas a explicar esa parte entonces, porque lo que sí hay que entender es que no precisamente la cuestión es que nosotros tengamos exactamente la culpa, sino más bien es un tema de que es un ciclo natural de la Tierra. Aquí, esto es lo que estaba hablando de las placas tectónicas. Ese diapositivo muestra las placas tectónicas, que son 14 grandes placas tectónicas. Pero ahorita si avanzamos, porque vamos a hablar un poco más, ya vamos a entrar en el tema de cambio climático. Sí, vamos a ver el factor que es un segundo factor que acentúa las variaciones entre las estaciones. Claro, una de las razones del cambio climático es que la Tierra, bueno, vamos a ver, para tratar de explicarme, que creo que casi todo lo vimos en primaria, ¿ok? La Tierra gira alrededor del Sol. Todos los planetas giran alrededor de un Sol. En este caso, nuestro sistema solar, pues ya sabemos cuántos planetas son, y giran alrededor del Sol. Esa distancia de giro alrededor del Sol es normalmente, así como se ve, nosotros pensaríamos que es fija. Pero lo que pasa es que alrededor de cada 100.000 años, el planeta se aleja un poco en su órbita alrededor del Sol, tal como lo ven, exactamente, o sea, tal como se ven ahí. No es totalmente redondo. Y cuando la elipse no es totalmente circular alrededor del Sol. No es circular, y tampoco hay una distancia exacta en los extremos. O sea, allí lo que pasa es que cada 100.000 años la Tierra se aleja bastante con respecto a la órbita normal del Sol. Y aquí, haciendo como si fuera una broma, el Sol, cuando la ve que la Tierra se le ha alejado, es cuando la Tierra está en su máximo alejamiento, es cuando está en su máximo periodo de temperatura más baja. O sea, entonces, cuando se aleja te pongo la ley del hielo, pues. Exacto. No, el asunto es que el Sol no logra calentar la Tierra lo suficiente por la distancia. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, cuando el Sol ve que la Tierra ya se ha alejado un poco, le dice, no, mi amor, le dice, ¿para dónde vas? Ven para acá. Y le empieza a calentar. Y le empieza a acercar más a su órbita, hasta en un momento que llega a la órbita que está bastante cerca, y en esa la Tierra recibe mucho más temperatura
y está calentando en ese periodo. Entonces en ese periodo, cuando se está calentando mucho, el sol dice, no, tampoco, vamos, aléjate otro poquito. Es un balance natural entre me acerco, me alejo. Yo creo que así como dormimos las parejas también en la noche, cuando hace frío, hace calor. Sí, cuando está haciendo mucha calor, mejor vaya para un lado. Vaya para un lado, entonces, sí. Ahora, eso que tenemos ahí es el ciclo de traslación. Exacto, pero ese es, todos deberíamos de recordar de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? En un año, ¿no? Pues sí, el ciclo de traslación. El ciclo de traslación, no de rotación, ¿va? Porque rotación es cada 24 horas. Sí. Pero a cada 100.000 años, esa órbita es cuando se va alejando, hasta llegar a un máximo en un periodo de 100.000 años. O sea, vamos a ver, cada vuelta que da alrededor del Sol va alejándose un poquito más. Va alejándose, correcto. Más, y después viene acercándose. Es una manera de que no es una órbita fija, que año con año pasa por el mismo punto, sino que se aleja. Se va alejando, se va acercando, no, pero así como tú lo dijiste, así ¿sí? Es correcto. Sí, es un poco diferente que como lo enseñan en la escuela, digamos, que en la escuela le enseñan a uno el sistema solar y fijo y todo. No, entonces la vuelta alrededor del Sol se va dando, pero el primer año va unos centímetros más cerca, después el de otros unos centímetros más largo, correcto. Y cuando llegar al ciclo de los 100.000 años. Así es. Y después empieza a acercar de nuevo. Así es. Y otro de los factores es que el eje terrestre de la Tierra tiene lo que se le llama como un bamboleo. ¿Qué es un bamboleo? Que se inclina el eje. El eje es como si ustedes le pasan una varilla a la Tierra que entra por el polo norte y sale por el polo sur. Eso es exactamente el eje. Ese eje... Ya lo vamos a poner en pantalla, pero seguimos explicando. Ese eje tiene también una variación. O sea que tiene una variación de alrededor de... Bueno, la inclinación se mueve entre 21.5 y 24.5 grados. ¿De inclinación? De inclinación. Ajá. Pero como no es fijo, bueno, ahí como se ve, ok. Y además de eso tiene una variación de que cada ciertos miles de años que varía un poco de 3 grados. O sea... Si ustedes observan, cuando hablamos de verano de aquí hacia el norte, hacia el polo norte, eso significa que el eje del polo norte está más inclinado o está hacia el sol. Hacia el sol. Cuando viene, y eso significa que cuando tenemos verano en el norte, en el polo sur tenemos invierno. Porque está más alejado. No, porque el eje, por la inclinación del eje, está más escondido del sol. Sí, le da menos luz. Que le pega menos los rayos solares. Menos los rayos solares. Cuando tenemos invierno en el polo norte, tenemos verano en el polo sur, porque tiene más sol el polo sur que el polo norte. Y todo se debe a la posición de la Tierra con respecto al Sol, porque al ir dando o girando alrededor del Sol, ese eje, como tiene una inclinación, si va aquí, pero cuando vaya ya queda... Va el movimiento de traslación, entonces así es. El eje va moviéndose con respecto al Sol, digamos. El eje, cuando en el norte es invierno, el eje de la Tierra en la parte sur, el polo sur, recibe más sol, entonces tenemos verano. Eso es exactamente verano-invierno. Eso, digamos, para que marca las estaciones, ¿no? Eso es correcto. Ya. Entonces son dos cosas diferentes. Una cuestión es lo que marca año con año las estaciones, que es la inclinación del eje de rotación de la Tierra, y luego la otra cuestión del calentamiento y enfriamiento global, que eso depende ya más bien de la separación que se va dando año con año del movimiento de traslación. Así es. Entonces, el máximo enfriamiento es cuando la Tierra se ha alejado del Sol. El bamboleo y la inclinación del eje de la Tierra tiene menor influencia, pero sí hay variabilidad con esos cambios,
pero es de la variabilidad que les decía, como del pequeño sub y baja durante alcanza su máximo o su mínimo. Ahora, normalmente cuando la gente se pone a hablar de este tema en la tele y todo, bueno, y los políticos, que son los que le quieren sacar provecho a todo esto, hablan de que no, es que antes era más frío el clima porque habían que más árboles, porque no había tantas emisiones de gases de los carros y por todo ese montón de pequeños detalles que de repente después sirven para, bueno, hay que sembrar árboles, hay que hacer una campaña y sacar esto. Bueno, hay que controlar que los carros no tiren muchos gases y entonces hay que cobrar más impuestos por esto. ¿Influye realmente eso en todo lo que estamos hablando o la influencia es mínima? Miren, el humano puede acelerar procesos. Podemos acelerar un poquito el proceso del calentamiento global, pero es mínimo. La influencia de nosotros es mínima. El cambio climático es natural. Es cíclico. Es que mira, imagínate que ahorita estamos en el proceso que la Tierra se está acercando al Sol. Todavía faltan 40.000 años más para que se acerque más. Pero, ¿y cuál sería la temperatura ya entre esos 40.000 años? Yo creo que no es que se va a estar quemando, pero en eso de esta temperatura yo esperaría por lo muy menos que en promedio suba alrededor de 6 a 8 grados más. En promedio, correcto. O sea que lo que vemos hoy es nada para que nuestra descendencia va a ver de ahora en adelante. Sí, te preguntaba todo eso porque ahí, de hecho, en una de las diapositivas que nos mandaste, hablaba de cómo estaba la Tierra hace 20.000 años. Entonces, y ahí se miraba, pues sí, bien heladito, el Polo Norte y todo. Y eso es lo que de repente, que es esta que tenemos en pantalla. Okay. Que es que de repente viene la gente, que algunos con buenas intenciones, digámoslo así, vaya, que quieren ayudar, pero toman este tipo de información y dicen, no, pero es que tenemos que volver a lo que éramos hace 20.000 años. No, hombre, si volvemos de 20.000 años, ahí está, miren en la pantalla cómo está, toda Norteamérica cubierto de hielo. Cubierto de hielo. Miren, cuando hace alrededor de unos 20.000 años, lo que se está viendo cómo estaba Norteamérica, la temperatura promedio de todo Norteamérica era 3 bajo cero. 3 grados bajo cero. El promedio. Todo el año. Todo el año. O sea que estamos hablando de temperaturas, yo recuerdo cuando estaba en la universidad ya, de que rompió récord, por ejemplo en Colorado rompió el récord de 80 años que bajó a 35 bajo cero, que es una de las temperaturas que yo logré sacar la nariz al frío real. Ahí es grado Fahrenheit, ¿no? No, en este caso 35 bajo cero. Bueno, recuerda que cuando está bajo cero ya la diferencia se vuelve bastante mínima. Ajá. Pero Fahrenheit. Ajá. Y en Montana, por ejemplo, llegó a 64 bajo cero, que uno no podía tocar nada ni nada de nada. Pegado en algo. Claro, aún ya de 20 grados bajo cero, bueno, la verdad que de 10 bajo cero tocar un metal es criminal, te quedas pegado. Ajá. Entonces, pero ahora volvamos al tema. Miren, hace unos 20.000 años la Tierra estaba así como está. Ok. En alrededor de 90.000 años más, así la vamos a tener de nuevo. Y los políticos van a estar hablando, porque de todas maneras los políticos son los que al final dominan los medios de comunicación, y van a estar hablando, en 50.000 años más tienen que estar hablando de echándonos la culpa que somos los culpables de que estamos produciendo el enfriamiento global. No sé qué productos van a ver, no sé, van a decir que las ondas electromagnéticas por todos los avances tecnológicos de repente, ¿va? Pero el cambio climático es cíclico y seguirá siendo así toda la vida, pero mientras el planeta existe. El tema ahí es que después está, bueno, pero es que también el efecto, lo que hace este efecto invernadero, producto de que la capa de ozono está muy débil, entonces todo eso mezclado. A lo que me refiero, Aníbal, y acá es que, por eso tomo, digamos así, temas de que por un lado dicen una cosa y por otro otra, porque lo que sí estamos es ante una
total campaña de desinformación. Así es. Entonces, ¿por qué no enfocamos los problemas como realmente son? Es decir, ahorita Aníbal acaba de decir, no, este es un ciclo y eso no lo va a parar nadie, pero aquí empezamos a decir que la capa de ozono, que los gases de los carros. Vamos a hablar un poco de cuáles son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, que cuando yo veo las charlas y esas conferencias, no veo que los mencionan todos, uno de los más fuertes es el vapor de agua. El vapor de agua es natural. El vapor de agua va a aumentar a medida el globo terrestre vaya calentando, porque mayor exposición a la temperatura de todo lo que son tanto las aguas del océano como los lagos, las lagunas, los ríos, de todos los humedales, va a evaporar más. Ese es uno de los efectos fuertes de gas de efecto invernadero. Luego tenemos también el dióxido de carbono, que es también parte natural y parte lo producimos. ¿Qué es un dióxido de carbono? Es todo lo que ustedes conocen como humo. Todo lo que es humo es dióxido de carbono. Y en algunos casos no lo vemos, como es la respiración nuestra. Y de todos los seres vivos. O sea, nosotros estamos constantemente consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono. Porque eso es lo que nos da las energías. Entonces, si es humo, aunque sea cuando estamos tostando café, ese humo que huele tan rico a café, es dióxido de carbono. Otro gas es lo que le llamamos metano. Cada vez que a mayor edad dicen que somos productores de gas natural bastante fuerte, cada vez que hay un gas por ahí de los que no salen por arriba, intestinal, que sale por abajo, es un gas efecto invernadero. También tenemos otro gas que es el óxido nitroso. También ¿cómo se produce? Eso se produce en parte en la industria. Este sí es artificial, digámoslo. Vamos a ver. El dióxido de carbono lo produce la industria en parte natural. Pero la mayor parte, el vapor de agua en su mayor parte es natural. Es natural, aunque cuando hervimos el agua también pero no es mínimo. Digamos es mínimo. Que esté pegando el sol así al océano, digamos. Así es. Después está el dióxido de carbono, que también la mayor parte es natural. Es natural y parte la producimos nosotros. Sí. Que bueno, después miramos cómo se podría contrarrestar. Después tenemos el metano. El gas metano. Es natural en su mayoría. En su mayoría también. Claro, porque son los gases que bueno, digamos que todas de las descomposición que los animales expulsan. De toda la descomposición de la materia orgánica que que se convirtió en petróleo en algún momento o en hidrocarburos. Es parte de lo que produce. De hecho, en algún momento acá se habló de hacer unos proyectos de unas lagunas de oxidación que le llamaban, que era para producir gas metano y utilizarlo en la industria. Hay un gas que falta que mencionemos, que son los clorofluorocarbonos, que tienen que ver mucho con la producción de los sprays, correcto. Pero eso, ¿qué tan grande en relación? Ya tenemos 5 acá. Es relativo pequeño también. Porque tenemos... Y esos son más artificiales que naturales. Pero todos tienen algo de natural y gran parte los concentramos para usos industriales. Ok. Entonces, si todos estos gases son los que están produciendo lo que se llama el efecto invernadero, que en realidad nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver con el cambio climático, hasta donde voy entendiendo, porque el cambio climático, me estás diciendo, depende de todo el movimiento de la Tierra. O sea, tienen que ver con el calentamiento global, pero el calentamiento global se debe a lo que explicaba, el acercamiento de la Tierra hacia el Sol. Ajá. O sea, nosotros podemos acelerar procesos produciendo más gases de los que se producen en forma natural. Pero entonces de ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema al final? El problema final es la producción alocada de la humanidad. La generación de humanos. Pues sí, porque es el dióxido de carbono que al final nosotros producimos y que luego, si hay más humanos, se produce más dióxido de carbono. Así es, y no solo el humano en sí. Recuerden que cada humano necesita X cantidad de hierro, kilos de hierro por año, X cantidad de cal, X cantidad de tortilla, o sea, de maíz, X cantidad de carne, de leche, de huevos, o sea, el consumo del agua. O sea, ocupamos el tanto de recursos naturales
para cada humano. Entonces, cada humano que nace espérame, produce, además de lo que produce, tiene la serie de recursos que ocupa que aumentan también la producción. La pregunta del millón para cuando vengamos de la pausa. Entonces, para detener todo este proceso, ¿será que necesitamos ser menos humanos en la Tierra? Después de la pausa me lo contestás y ustedes no se despeguen que esta respuesta la va a dar el ingeniero cuando vengamos de la pausa, en un minutito que nos esperan y nosotros volvemos. Papá. Para mí, tú eres mi mundo. ¡Feliz día, papá! Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Hola, ¿te has sentido mal o alguien de tu familia ha estado mal de salud? Por Salud puede ayudarte y lo mejor de todo, completamente gratis. Todos los miércoles y jueves Por Salud tiene consultas médicas completamente gratis para ti. Los miércoles en Mall Premier y los jueves en Metro Mall. Así que si te sientes mal, visita una de nuestras clínicas y nuestro personal estará listo para atenderte. Haz la cita al 2280-5454. Hazlo en nuestras clínicas. Hazlo Por Salud. Válido del 15 de febrero al 15 de abril. Restricciones aplican. Aprovecha por tiempo limitado los días de precios insuperables de Diunsa. Televisor LED LG 43 4K Smart, oferta Credit Diunsa 10,490, cuota mensual 606 lempiras. Refrigeradora Whirlpool 12 pies, oferta ahorro más 12,790, cuota mensual 739. Celular Samsung J4 Core, oferta 4,190, cuota mensual 242. Combo laptop HP AMD con cobertor, oferta 13,490, mensual 779 lempiras. Diunsa, lo mejor para comprar. La pasión es dedicación, es orgullo, es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles y demostrarle al mundo que no estamos locos, enseñarles de qué estamos hechos, es derribar las barreras con garra y valentía. No importa cuántas veces nos caigamos, volveremos a levantarnos. Esto que siento se renueva con el sonido del silbato y nuestro corazón late más fuerte durante los 90 minutos del partido, porque al verlos correr hasta el cansancio, dejando el alma en la cancha, escribiendo esta historia juntos como hondureños, nos hace sentir vivos, abrazando al extraño que siente lo mismo al escuchar el grito de las graderías, los tambores garífunas, el pase largo que hace sudar al más respetado, pero aún más, el gol que nos pone un paso más cerca del mundial. ¿Quieres saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho. Ponete la camisa que hace latir a más de 8 millones de corazones, porque la pasión se siente, la pasión se viste. El agua viene de los bosques, y si estos se queman, no habrá más agua. Al permitir que nuestros bosques desaparezcan en nubes de humo, estamos amenazando nuestra propia existencia y la de nuestros hijos. Cada incendio forestal es un suicidio. Vigila. Protege. Denuncia al 911. Gobierno de la República. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Mi nombre es Roy Villafranca,
y mi negocio, mi empresa se llama Conceptos Rústicos. Creo que el momento más difícil fue cuando nos robaron el equipo. Tuvimos prácticamente que comenzar de cero, superar esos momentos y llegar a donde hemos llegado. Creo que más que todo es la perseverancia, ser perseverante, tener un proyecto, una idea y mantenerla hasta el final. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Permanecer en sintonía de este foro CBS por Centrovisión Satelital. Antes de ir a la pausa, le hacíamos una pregunta al ingeniero Aníbal y la vamos a hacer un poco más directa entonces en este momento. Dado que muchos de los gases que se producen y que están produciendo este calentamiento son de origen natural y uno de ellos es producido por los seres humanos, como es el dióxido de carbono, ¿será que una de las alternativas que tenemos para esto, Aníbal, entonces es dejar de producir humanos? Miren, uno de los problemas, y que no he visto que nadie lo enfoque de estos que andan de canal en canal y de charlas internacionales aquí, charlas convenciones allá, es el problema real, la reproducción humana de los países pobres. En la mayor parte de los países desarrollados, como Europa, ya el crecimiento poblacional tiende a cero o es mínimo, y en algunos casos hay, creo que alrededor de 40 y algo países que ya la producción es negativa. Pero nosotros, los países subdesarrollados, tercermundistas, como nos querramos llamar, de Latinoamérica y de África en especial, nos estamos reproduciendo como conejos. Pero entonces, es que ahí te voy a decir algo, que nos vamos a meter con, digamos, la religión de las personas o las creencias de la gente, porque cuando uno habla de este tema de controlar la natalidad, el primer argumento es que, bueno, dos. Uno, que en la Biblia dice que el hombre y la mujer están, y así como lo ordenaron, para crecer y multiplicar y poblar la tierra. Y dos, que dicen, bueno, yo voy a tener los hijos que Dios me dé, los que Dios me mande. Entonces, ¿cómo contrarrestar ese pensamiento para decirle, no, pero es que la tierra se está acabando? Miren, yo creo que yo voy a decir una que quizás es mi verdad o la de muchos, no sé si alguien más le ha dicho. El mejor anticonceptivo se llama educación. ¿Han observado ustedes las familias que logran educarse, que vienen hasta abajo? Tal vez, me voy a poner de ejemplo yo. Mi padre nació en 1910, murió en el 2006. Somos 12 hermanos de padre y madre y una media hermana. Ustedes tienen la culpa del calentamiento global, ¿no? En parte sí, pero estamos hablando de muchos años atrás. Pero dentro de la descendencia, por ejemplo, yo fui el primero en pasar la barrera del sexto grado, fui el primero gracias al apoyo de mis hermanos, y que fueron gracias a la minería en Mochito. Si hay alguien del Mochito viendo, me saludo, mi segundo pueblo, aunque yo soy de una aldea de Sabana Grande. Yo, ya como persona educada, no quería ver que mis hijos no se educaran. Entonces yo tengo 3 hijos. Esto más, quería 2 y al final decidimos un tercero. Pero sí tenía la capacidad para educar 3 hijos. Entonces, dentro de la religión deberíamos también de modernizarnos. Porque ese mensaje, tener los hijos que Dios te da, es un mensaje un poco abierto, un poco a entenderlo como viene. Pero si nosotros sabemos que la vida comienza con la unión de un esperma y un óvulo, un esperma lo produce un hombre y el óvulo lo produce la mujer. Allí comienza la vida cuando se están uniendo. En ningún momento viene Dios, ni viene, como lo dice, a soplar para que haya vida. No, es la unión. Entonces, el mensaje debería de ser, tener los hijos que les puedes dar cobijo. El cobijo, saben que es casa, todo lo que se ocupa.
Educación y salud. Ese debería de ser el mensaje. ¿De qué sirve traer 9, 10, 12 hijos o más a que vengan a sufrir? Yo no creo en pecado, pero si el pecado existe, ese es uno de los peores pecados, traer hijos a sufrir. Hay que traer hijos para que prosperen. Si ustedes mismos dicen que la riqueza es para qué, es para que la humanidad la aproveche. Entonces, ¿por qué vamos a reproducir? Entonces, ¿cómo vamos a reproducir más pobres? Y me están diciendo que tienen en producción ahorita una página en donde se mira segundo a segundo cómo está creciendo la está bueno que lo ponga. Mira, mi vista no es muy buena porque no tengo anteojos, me senté en ellos hace poco. Pero ahí me puede ayudar. Mira, en la parte de arriba dice, esa es la población mundial actual. La actual, léela. 7.689.000, vamos a ver, 7.800, redondeemos millones de habitantes. Millones de personas, pero el número final que va cambiando ahorita 190, 194, 197, 200, 201, esas son las personas que van naciendo en este momento. Ahorita ahí abajo debe de decir quiénes están naciendo. Los nacimientos de este año dice 27.131.574 en menos de 80 en menos de 3 meses. En lo que estamos hablando ahorita de este año han nacido 100 personas. Ok, ahí, ahora mira los que están naciendo hoy, léelo ahí, porque yo sé que... los nacimientos de hoy son 136.000, lo están haciendo más grande ahí, mira. Claro. 137.789, y eso está sucediendo en este momento. En este momento, los que están naciendo. Entonces, ahora mire los que mueren, ok. Ahora sí, y las muertes van mucho más lentas. De todas maneras sigue leyéndolo, porque mi vista no es tan buena, ¿no? Bueno, entonces mira, te dice, los nacimientos de hoy están 137.087, 90, 97, 100, ya va creciendo. Va creciendo. Y las muertes acumuladas en el año son 11.383.627, 29, 30, pero nosotros estamos viendo ahí las muertes de hoy. Una relación que hay, bueno, primero, hay hasta el momento 16 millones de nacimientos más que muertes. Que muertes, ahí estaban. Y el crecimiento... En un año. Sí, en lo que va del año. No, sí, ok. Ese analiza 325 días para atrás. Eso es un año. Entonces, hay 27 millones de nacimientos, pero solo 11 muertes. Aquí ya tenemos un crecimiento de 16 millones. Y después estamos viendo que cada segundo nacen aproximadamente 10 personas según esto. Ahora compara los nacimientos de hoy con los que están muriendo a este momento y mira la gran diferencia de los que vamos creciendo. Los nacimientos son 137.000 y las muertes 57.000. Okay. O sea que en un día está creciendo 80.000. Por ahí. 80.000 personas en un día. O sea que estamos agregando a la población. Y cada 80.000, ahora solo multiplican 80.000 personas que no ha terminado el día. Sí, bueno, por lo menos en nuestro hemisferio. Ahora imagínense 80.000 personas, multiplíquenla por 4 toneladas de dióxido de carbono. Por persona. Por persona en un año, ¿cuánto? Y después de eso, cada recurso que ocupa cada individuo para vivir, ¿cuánto dióxido de carbono se va a mandar a la atmósfera? Bueno, y fíjate que la otra vez estaba viendo un documental del consumo de agua y en el documental se decían que tenemos como subvaluado todo el costo del agua, porque inclusive todo el proceso de la cosecha de la fruta, de la carne, del trigo para el pan, todo eso podría haberse gastado alrededor de 100 galones de agua solo para una hamburguesa. Sí. Entonces, para que yo me coma una hamburguesa, tuvieron que haber gastado como 100 galones de agua. ¿Y para un kilo de carne? ¿Cuánto? Todo eso se puede ver, por ejemplo, se puede agarrar un día un programa solo para ir a datos específicos de exactamente de los recursos naturales que usa cada persona y qué significa cuánto dióxido de carbono hay que mandar al espacio por lo menos de los principales recursos que el humano y lo vamos consume. A hacer porque sí queremos ir viendo estos temas. En definitiva, aunque suene como pesado, lo que tenemos que hacer entonces es buscar una forma, o bien inicialmente de no crecer tanto como población, o de ir siendo cada vez menos.
Creo que tenemos que buscar la solución nosotros. Creo que no debe ser menos, porque hay que recordarse de que se ocupa también un balance de la vida productiva versus la vida que ya uno ya no produce. Entonces tiene que haber un balance. Lo que no debe de haber es ese crecimiento desproporcionado, especialmente en los países subdesarrollados. Si nosotros logramos hacer lo que han hecho los países desarrollados, definitivamente este planeta lo vamos a tener mucho mejor con respecto al crecimiento poblacional. Ese es un punto. Aquí en estos países normalmente, por temas igual políticos y todo, y estas ideologías y estos conceptos, venimos y decimos que los mayores culpables de todo este fenómeno son los países industrializados. Yo le pregunto a cualquiera de los que dicen, porque sé que la mayoría nos dedicamos a echarle culpa a otro por nuestros propios problemas. Bueno, por ejemplo, todos le echamos culpa a los gringos. Tienen influencia, pero no, ellos no son culpables de todo, somos nosotros. Ven ustedes los reportes, o vemos nosotros los reportes, incendios en todos los bosques de Europa, año con año. Los ven allá. ¿Quiénes incendiamos los bosques? Contéstelo ustedes mismos. Te voy a decir algo. De repente el productor se va a enojar conmigo ahorita, pero para este programa invitamos a un alcalde de un municipio cerca del municipio donde vivís vos. Y no quiso venir. Entonces, y resulta que ayer estaba viendo las noticias que ahí se está quemando un cerro casi encima de ese municipio. De Santa Lucía específicamente. Sí, entonces, uno de los problemas, miren. Crecimiento poblacional definitivamente es un problema. De nuevo, para mí, a lo mejor para muchos o otros lo habrán dicho, el mejor anticonceptivo se llama educación, porque con educación se planifica una familia. Si tú eres una persona que lograste una educación, no quieres tener ese montón de hijos que no se eduquen. Ajá, dime, tiene un grado universitario, y con un grado universitario, da pena decirlo, pero ¿cuánto se gana? 8,000 para empezar o 12,000 lempiras. ¿Cómo vas a educar 6 hijos? En este país, sí. Okay. Entonces hay que tener los hijos que le podemos dar todo lo que le debemos de dar para que sea una persona de bien, no un delincuente más en potencia. Si uno nace en la pobreza y peor en estos tiempos, ¿qué nos pasa? Somos delincuentes en potencia. ¿Por qué? No tiene para comer. Hay un consumismo que lo vemos todos los días en la tele. Hay que ir al baile. Después hay que volverse vicioso porque el medio a donde se crece es del vicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo? Delincuencia en potencia. Y los políticos deben de invertir en educación. Si van a meter gente a camiones, métanlos para llevarlos a colegios y escuelas, no a batallones, hombre. Bueno, pero sí, aquí los meten para llevarlos a batallones. Y aparte de eso, el crecimiento poblacional es mucho mayor en estos países pobres que en los países ricos. Por lo tanto, nosotros estamos contribuyendo más a todos estos gases del dióxido de carbono y todo. Pero, ya que nosotros no podemos, porque hasta el momento no hemos podido autocontrolarnos en esa situación de no reproducirnos tanto, ¿existirá algún mecanismo natural para esto? Miren, para todo país depende que vive en la pobreza o que viva o que salga adelante, que se convierte en un país desarrollado, un país rico, y países con tantos recursos como los nuestros dependen de los liderazgos políticos. Pero ojo, ¿por qué a nosotros o al pueblo en general no se le da una buena educación? Porque hay que mantenerlo bruto. Es el negocio de los políticos mantener bruto, porque con un pueblo bruto yo robo como candidato, como presidente, como diputado, me subo. Y el pueblo, ay, con que me den ahí en la espalda ya estoy contento. Ay, soy amigo del tal diputado. Ay, que el presidente. Yo soy amigo de Aníbal Godoy. Bueno, por lo menos no. Entonces, y si por otro lado viene la religión, miren, hombre, la pobreza es negocio en estos países subdesarrollados de los políticos y la religión. Recuerden, hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad. Religión es negocio. Y lo que nosotros tenemos en este cristianismo que aquí profesan es puro negocio.
Yo creo que decirle a la gente que de los pobres es el reino de Dios, hombre, el que te lo está diciendo no es cierto que lo está diciendo de corazón. Él sabe que si tengo 1000 pobres y a cada pobre le saco 5 lempiras y yo me convierto en rico. Y lo estoy diciendo desde un púlpito. Tengo las mejores. Ay, que soñé que ya mi Prado está mala y necesito un BMW. Eso es religión. Aunque alguno de los que me esté viendo se ofenda, pero en vez de ofenderse, pregúntense, pregúntense, ¿es cierto lo que dice este señor? Esta papá de este negocio. Miren las miles de ONG que tenemos en este país. Será para combatir la pobreza. Es una rama más de la delincuencia en este país. Hay una que otra que yo diría que son manejadas en forma honesta. Entre una de ellas voy a mencionar, creo que Visión Mundial es una de las buenas. Y de ahí, pícaros, hombre, sacan dinero de otro lado para mantener a estos países pobres, porque la ONG es un negocio para vivir de la pobreza. O sea que al final de cuentas, todas estas ambiciones del ser humano, las ambiciones políticas, las ambiciones de tener dinero, son las que no nos hacen atacar el problema como es. Porque el problema como es, hasta donde entiendo, bueno, hay países en los que el tema de la natalidad ha sido regulado por el Estado. Pero aquí no se ha logrado hacer, porque eso da miedo a que se pierdan votos o la educación sexual misma en las escuelas no se da, porque existe la injerencia religiosa de que quieren ellos dar la educación. Y esto al final lo que hace es producir más seres humanos, como vimos en la gráfica hace poco, y esta producción exagerada de seres humanos va haciendo que los recursos del planeta sean cada vez menores y se va acelerando el proceso en realidad, porque ya quedamos en que es un proceso natural. Entonces, estamos acelerando ese proceso. Mire, los recursos que utiliza cada humano, porque por cada humano se ocupa X cantidad de vaca, X cantidad de pollo, X cantidad de perros, de gatos, etcétera, etcétera. Cada humano ocupa recursos y cada recurso o vida que utiliza el humano, incluyendo la vida vegetal, ocupa recursos naturales para producirse. Por ejemplo, dicen mucho, el agua se está escaseando. El agua no se está escaseando. ¿Qué es lo que pasa con el agua? El agua la estamos entubando. El agua ya antes no era represada. Cuando yo estuve en el Luis Bobrán aquí en Tegucigalpa, un buen colegio antes, de ahora lo ordenaron un poco los políticos. Yo todavía logré cuando era bueno, yo estuve ahí también. Qué bueno. La gente se bañaba en el río, era agua limpia. ¿Por qué? Había poca gente. Y porque las aguas no estaban represadas arriba. Porque la población era poca. Pero ahora, hay una gran diferencia. Hay menos agua ahorita que hace 20.000 años. Voy a explicar. Miren, dentro de este proceso, yo llegué al Mochito en 1979. Voy a hablar de mi persona porque por la experiencia de lo que he visto. Cuando llegué el bosque alrededor del agua era intacto, eran montañas. Entonces la lluvia era lo que decíamos en aquel entonces un chichis. Yo iba de una aldea de polvo, viento y sol de Sabana Grande. Y allá llegué un 30 de noviembre y dejó de llover ese chichis hasta un 13 de febrero. Imagínense. 5 meses. No. 4 meses. Sí, noviembre, diciembre. Bueno, 30 de noviembre, diciembre, enero, febrero, 2 meses y medio casi. Entonces, a mayor cantidad de bosque, porque el bosque es una necesidad y es uno de los atenuantes hasta para controlar el dióxido de carbono, además retiene la humedad. Cuando hay bosque, la importancia es que el suelo no está desnudo. Entonces, al caer la lluvia, tiende a caer más suave y el agua penetra, filtra a través del suelo y sale en las fuentes de agua. Tenemos aguas subterráneas, entonces las aguas subterráneas se cargan. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros, produciendo tanto humano, ocupamos más milpa, ocupamos más potrero, ocupamos más madera, ocupamos más producto, desnudamos el suelo.
Al desnudar el suelo viene la lluvia y ahora tienden a ser más torrenciales, entonces la escorrentía viaja rápido sobre la superficie del suelo, llega a quebradas y ríos, entonces no filtra lo suficiente. Entonces sí hay las fuentes de agua tienden a secarse, pero la lluvia que viene de arriba tiende a ser la misma. Yo quería buscar unos datos de eso el otro día en una de las oficinas de gobierno, pero como allí no sirven para nada, no tienen ni estadística para ver la cantidad de agua que caía hace 60 años atrás y la que cae ahora. Pero yo la comparé hace unos tantos años atrás, la cantidad de agua que caía en el Mochito, porque desde 1950, creo 50, medían y mantenían esos datos a la fecha, y la cantidad de agua que sigue cayendo es casi igual. Excepto que hay una variación de años que es igual al cambio climático, años más secos, años más lluviosos. Porque nada es constante. Exacto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, pero no quiero caer en el cliché aquel que utilizan como escudo, digamos, los políticos, que dicen, ay, sí, critíqueme, pero hágame una propuesta. Dicen los políticos, es un cliché que han utilizado de escudo. Pero ya que estamos diciendo, bueno, digamos, no sirven para nada los que están ahí en las autoridades. Yo miro que a veces hay algunos destellos ahí de esfuerzo por controlar este tema de los bosques y todo lo que estás diciendo. Sin embargo, en este preciso momento hay una quema ahí por Santa Lucía, por La Tigra, y también se denunció en el Merendón en San Pedro Sula. Entonces, por un lado, dice que hacen algún esfuerzo por controlar esto y hasta una campaña de anuncios que dice, ay, denunciarlo a los que le meten fuego y todo. Pero esos 3 lugares que te mencioné, se ha levantado una suspicacia porque ahí se están construyendo algunas urbanizaciones y que necesitan que esté despoblados esos terrenos para poder construir. Entonces, como que te pidieron una sugerencia, ¿qué tendría que hacer el gobierno para controlar mejor esto y evitar de que eso pase? Porque el dueño del terreno simplemente le mete fuego y después no hay que pedir permiso para construir porque ya no hay árboles, pues. Miren, recuerdo cuando yo era un niño, yo le puedo decir, mi caserío se llama El Rincón, aldea Zacahuato, Sabana Grande. Cuando yo era un niño, cuando se producía un incendio, a veces había algún cipote pícaro o alguien descuidado que le podía poner fuego al bosque. Entonces la comunidad empezaba a gritar de un cerro a otro cerro y agarraba a los que saben que es un cutuco, un ceñido con agua, se lo ponían aquí y llevaban su panela de dulce, llevaban al asadón el machete y controlaban los incendios. Porque las comunidades, permíteme que eso es lo que quiero explicar, las comunidades eran dueños de los bosques. Podían hacer sus casas, cortar sus árboles para que lo que necesitaba y el bosque abundaba. Aparece Codefor allá por los 70 y algo, donde el campesino no podía cortar un árbol sin un permiso, que había más trámites como los que hay hoy para hacer su casa, mientras los dueños de las grandes industrias de los aserraderos sí podían ir a arrasar con los bosques. La gente se molestó. Y cuando la gente se molestó, dejó de ver ese recurso natural como de ellos, y definitivamente no es de ellos, es del Estado, a veces para que lo descuiden. ¿Por qué ahora no hay conciencia? Ya no les importa. Porque no importa, porque tenemos un montón de empleados que los pagamos todos para que cuiden el bosque. ¿Qué hacemos con tanto militar consumiendo los recursos nuestros? Los militares deberían de estar justo viendo cada vez que hay problemas de desastres naturales o desastres antrópicos, que somos los que producimos los humanos, para que sean controlados. Antes habían guardabosques, todo vivía bien, vivían en paz, nuestra gente vivía en paz con su medio ambiente. Ahora no, porque hace unos años yo estuve reunido con alguien en el Estado Mayor, que era el que se encargaba de una parte de las Fuerzas Armadas, de precisamente tener los batallones así para cuidar el bosque, digámoslo así. Entonces, y ahí pues hacían actividades de reforestación, pero no está funcionando entonces. No funciona, hombre. Miren, desgraciadamente hemos llegado a una situación donde el político, el Estado solo se ve como una fuente de empleo a cambio de nada, a cambio de dar un mal servicio.
Eso es todo. Tener batallones llenos de gente, solo cuidando políticos, al final muchos de ellos corruptos. ¿Y el pueblo qué? Pero nosotros somos culpables. Pero lógico que mientras no nos eduquen, mientras todos se lo dejemos a Dios porque nos enseñan a eso. Si es bueno es Dios, si es malo es Satanás, y uno no es responsable de nada. Y como uno no es responsable de nada, entonces hagan y deshagan porque es de Satanás o es de Dios. Oh, lo que Dios tenemos, exacto, tenemos que ser responsables de nuestros actos, que eso es lo que hacen los asiáticos. Por ejemplo, los japoneses. Ajá. La espiritualidad es vivir en paz consigo mismo, en paz con la naturaleza, en paz con el vecino. Eso es espiritualidad y no ocupas ir a una iglesia. Yo no me pongo lo que quiere ir a la iglesia. El asunto es que ir a una iglesia y ser peor que el que no va. Entonces hay que practicar la espiritualidad, no tanto la religión. Y ante todo seamos responsables de nuestros actos. Entonces escojamos, por ejemplo, gente que nos lidere, porque mientras no haya un liderazgo los países serán hundidos, porque la riqueza de un país hay que aprovecharla, pero tiene que haber liderazgo político con honestidad y con capacidad. Si nuestros países nunca vamos a salir de donde estamos. Oh, pero eso estará difícil encontrar políticos así aquí. Pero eso sería... Hay que irlo cambiando. Hay que irlo buscando ahí. Como conclusiones finales, Aníbal, porque aquí al final llegamos a una conclusión de que en realidad, o al menos lo que yo percibí de todo lo que hablamos de cuestiones científicas para explicar todo este tema, pero al final caímos en que el problema se agrava por, digamos, costumbres sociales, políticas, religiones y todo esto. Entonces, como ya conclusiones finales, ¿qué le diríamos nosotros a las personas que tienen que hacer para adaptarse? Porque ya caemos a la realidad que es adaptarse al cambio climático. ¿Y qué le recomendaríamos a las autoridades para que estos efectos no sean tan desastrosos como se prevén? Entonces, dos cosas: a las personas qué hacer y a las autoridades qué recomendación les das, ya para ir concluyendo el tema. Bueno, en primer lugar, a las autoridades que trabajen en forma honesta, que no derrochen el dinero del pueblo, que lo cuiden, que no se lo roben. Hay muchos que roban y eso no es de hoy. Y que hagan las cosas. No solo es vivir a costillas de un pueblo empobrecido y de ribete se maltrata. Y a la gente, cuidemos lo nuestro, cuidemos el bosque, cuidemos las aguas, seamos responsables de nuestros actos, eduquémonos, seamos buena gente, hombre. Porque uno de los problemas es que ya no somos buena gente en este país. Buena gente, ya cuesta, ya al vecino, si lo vemos es para criticarlo. Al vecino tendámosle la mano para ayudarlo, si no démoslo tranquilo. Entonces yo creo que ser responsable de nuestros actos y ante todo eduquémonos, hombre. Aunque la educación sea mala, las autoridades tienen que cambiar este sistema educativo. Estamos 300 años atrás, pero depende de cada quien. Ahora está en internet, nos podemos educar. Aunque en internet hay tanta desinformación, es horrible. Pero yo creo que seamos responsables de nuestros actos, tratemos de ser mejores, enseñémosle a nuestros hijos la honestidad. Si llegan con un celular nuevo, no le digamos, ay, qué bonito, ¿de dónde lo conseguiste? Conseguí uno. Cuando yo crecí ni un mango se podía agarrar del patio de una casa sin pedirlo. Así que gracias por la oportunidad, Carlos, y ojalá reflexionemos. Honduras no merece estar como estamos, tenemos recursos, tenemos gente, solo necesitamos utilizar nuestro cerebro. Pues gracias, Aníbal, por aceptar la invitación y compartir todos estos conocimientos y luego pues las ideas que podrían aportar a solucionar esto, a tratar de enmendar, a hacernos una generación, digamos, más propositiva y más que enmiende las cosas. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Y yo pues me despido de ustedes, no sin antes recordarles que tenemos la repetición de este programa a las 9 de la noche y como siempre nos despedimos aquí y creo que fue la conclusión al final. Hay que dudar de todo, hay que cuestionarlo todo, ese es el único camino a la verdad. Pasen buen día.